El tráfico de bienes culturales es el cuarto comercio ilegal más grande del mundo, después del tráfico de armas, de drogas y el tráfico de personas. Se estima que mueve alrededor de 7.000 millones de dólares por año en todo el mundo. La Convención de la UNESCO de 1970 es un instrumento jurídico internacional dedicado a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, firmado en París en el año 1970. Los países firmantes se comprometen en la lucha contra el tráfico a través de sus organismos de manera coordinada y cooperativa ante este flagelo que aumenta indiscriminadamente. Existen un sinnúmero de organizaciones que trabajan en conjunto con la UNESCO. Todos estos íconos representan organizaciones e instituciones nacionales e internacionales que trabajan con un mismo objetivo. Medidas a adoptar para impedir el tráfico. Instruir al personal de museo, aduana y policía que deben familiarizarse con la norma Object ID, identificación de objetos reconocida internacionalmente para documentar e identificar bienes culturales. Aplicación de sanciones tanto al sector público o privado que sean indulgentes con los traficantes. Huaquero, traficante, galerías y casas de subastas. Es el circuito que recorre la mayoría de los objetos que caen en poder del tráfico ilícito de bienes culturales. Prevención. Establecer un plan de seguridad material, agentes de seguridad calificados, inventario y ubicación de los objetos en caso de alerta, planes de emergencia y evacuación, todo el personal capacitado en coordinación con la policía y otros servicios. Verificación de antecedentes de todo el personal, ya sean contratados o voluntarios. El Object ID es la norma internacional para la identificación de objetos. Son datos que cualquier ciudadano vinculado al arte y a la cultura debería conocer. Inclusive, en todas las escuelas debería ser obligatorio informar cómo actuar, dónde buscar información y cómo denunciar. Esta es una muestra de un estándar ID y de todos los datos que contiene para la identificación fehaciente de cada objeto. Aquí tenemos algunos ejemplos. Turistas y visitantes. Concientizar al visitante de que todo patrimonio está protegido por ley y poner en conocimiento sobre las características de los objetos ilícitos y de las sanciones penales y civiles existentes y que las piezas no descubiertas son propiedad del Estado. La formación. La mejor formación es estar bien informado y cuanto mayor cantidad de funcionarios de instituciones y civiles informados de manera integral, los resultados serían más efectivos. Aquí tenemos algunos objetos. Vamos a pasar rapidito. Estos son bienes recuperados de Quito, Ecuador. Estos son otros bienes del Perú, bienes culturales. Aquí tenemos algunos objetos, muchas veces en ventas callejeras, inclusive las personas que venden no saben el valor, no conocen, por eso es muy importante informar. Los bienes culturales relatan en obras la historia de la humanidad, ya sea arquitectura, objetos, vestimentas, sean materiales o no, y seguirán contando a los que vendrán en el futuro. De ahí la importancia de la lucha contra el tráfico ilícito. Son irreemplazables. Cuando hablamos de detección en cuanto al tráfico ilícito, desde el primer momento en que se tiene conocimiento acerca de algún objeto extraviado, se debe señalar inmediatamente a través de una declaración, en donde se mencione la fecha que se sospecha que haya ocurrido el acto delictivo, el modus operandi y otras informaciones que sirvan como aporte. Para ello, hablamos de trabajar en cooperación. Por ejemplo, en este caso la Interpol. ¿Por qué? Porque ellos están bastante capacitados y tienen un buen conocimiento acerca de lo que es la criminalidad vinculada a los bienes culturales. Y en segundo lugar están las aduanas, ya que desempeñan un papel fundamental en la detección de los bienes que salen del país. Por ello es que se habla de trabajar en estrecho vínculo con las autoridades de los demás países, ya sea directamente o mediante la Organización Mundial de las Aduanas.
En cuanto a la restitución, las posibilidades de encontrar un objeto luego de que haya salido del país son bastante escasas. Por ello, es extremadamente importante realizar todas las medidas citadas anteriormente. Y esto va también en forma de advertencia a aquellos que están interesados en los bienes culturales del país, para que determinen la procedencia de dicho bien cultural, sin pena de verse inmiscuidos en algún proceso judicial que los conduciría a perder el objeto sin compensación y a manchar su reputación. Estas 5 convenciones cubren el movimiento ilegal y la restitución de los bienes culturales en tiempo de paz, de guerra y en tierra y bajo el agua. Y básicamente, con estos tratados internacionales, se tiene como objetivo facilitar la búsqueda y la devolución de los bienes culturales que hayan salido del país, y constituyen importantes armas para los países que luchan contra el comercio ilícito. En cuanto a la restitución en los casos en que la convención no es aplicable, hay que tener en cuenta que si 2 estados no son parte en la convención o solo uno la ha ratificado, no es posible, no es aplicable la disposición de la convención. Y en esos casos, las negociaciones deben iniciarse entre instituciones o particulares, es decir, entre un museo y un coleccionista o entre 2 museos. Si fracasan las negociaciones, se pueden intentar un entendimiento entre gobiernos. Hay que tener en cuenta que en el proceso judicial hay todo un protocolo, ya que se incluyen viajes a los diferentes países en busca de pruebas, en consideración de que cada legislación tiene sus reglas, por lo que es preferible solicitar ayuda a asesores jurídicos del país en cuestión. Por ello, se concluye que el tráfico ilícito es un problema extremadamente complejo, que hay que abordar en todas sus aristas, así como el personal del museo tiene un papel clave como guardián del patrimonio nacional. También puede educar e informar a la población local, a los representantes aduaneros, policiales y de los servicios administrativos, a fin de que reconozcan el valor del patrimonio. Cada museo debe tener un plan de seguridad, un inventario exhaustivo en un lugar seguro, y trabajar en estrecha colaboración con los demás servicios, que lo ayudarán a prevenir y desenmascarar el tráfico de bienes culturales, así como restituir los objetos. Concluyendo esto, dejamos esta frase. Tus fallas como hijo son mis fracasos de padre, reza el refrán. Con esto quiero resaltar, la falla en la educación escolar es el principio de todo. Enseñarle el valor de todos estos objetos con una buena política a largo plazo. No podemos valorar lo que no conocemos. Existen tantas instituciones como reglamentos en el mundo contra el tráfico ilícito, pero consideramos que la concientización sobre la importancia de los bienes culturales y de lo que representa para la humanidad es ahí donde debemos enfatizar. Nadie cuida lo que no valora.